Como todo inmigrante tengo una historia. Historias intensas, de amor, dramáticas, tristes. Pero el inmigrante necesita un espacio para compartirlas. Hola, soy Claudio Muñoz. Hace 30 años vivo en Luisiana, Estados Unidos. Creé este podcast para conectarme con otros inmigrantes, pues sus historias me ayudaron a salir de momentos difíciles. Los inmigrantes pasamos por cosas muy difíciles y felices, pero la gente no las sabe. Estas historias pueden ayudar a otros, sea la situación que estés. Si estás fuera de tu país, si estás por ir, estas historias te pueden impactar. Son importantes para aliviar decisiones, para bien o para mal. Escuchar a otros inmigrantes me inspiró a dar pasos adelante. Por eso en Cross Border Mental Health conectamos a quienes están lejos con terapeutas que hablan su idioma y entienden su cultura. Este espacio es para ti. Historias de México, España, Argentina, donde sea que estés. Si tienes una historia, cuéntala. Puede ser el faro de alguien más. Yo tengo 5 historias, pero busco la tuya. Inmigrantes somos todos, los que se van, los que vuelven, los que sueñan. Este es el espacio. Suscríbete a Cruzando Frontera, Cross Borders. Y si necesitas apoyo, visita Cross Border Mental Health, terapia accesible para que ninguna frontera te separe de sentirte en casa. Porque ser inmigrante es ser intenso. Bueno, hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué hace Claudio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo genial. Joya, che. Bueno, te agradezco por estar en mi podcast. Bueno, los presento para la gente que no sabe. Lucas es de Argentina, Córdoba. Es inmigrante y viajero. ¿Se puede decir así? ¿Inmigrante y viajero? Ahora mismo estoy en Valencia, en España, y he recorrido 118 países. 118 países. Claro. Bueno, por la razón por que lo tengo a Lucas en mi podcast, no solamente porque es inmigrante, pero yo cuando conocí a mi esposa, yo viajé para Ucrania, mi esposa es ucraniana. Esto hay Y que contarlo, como nos hay que conocemos. contarlo, ¿no? Hay que contarlo, porque nos vimos Yo, una sola vez en persona, una sola vez. yo creo que, yo creo que fue, los dos estuvimos viajando con miedo. ¿Vos también estás viajando con miedo? ¿Pero por qué? Porque en ese viaje, bueno, yo creo que en el vuelo ni siquiera hablamos, yo creo, de No, los nervios que teníamos uno. Cuando aterrizó el avión, ahí como que empezamos un poco a, lo que se viene. Y creo que en 5 minutos nos contamos todo y yo estaba yendo a una excursión a Chernobyl. O sea, yo iba a estar 3 días claro, durmiendo en la central nuclear Chernobyl. Y vos me contaste la historia esta. claro. Yo no sabía, bueno, no sabía todos los detalles, pero sabía que ibas para allá. Y, y bueno, yo me acuerdo que antes de salir, porque era la primera vez que viajaba solo, iba a Ucrania a conocer a una persona que solamente la conocía por, ¿cómo es? Por video y chatear y todo eso, ¿no? Con todo lo que puede acarrear eso, ¿no? De conocer a alguien así, decir, es como creía, es como lo viví, con qué me Claro, encuentro. claro. Entonces, bueno, para no robarte tu historia, para contar esto No, rápido. pero o sea, empieza la historia, empieza de los dos. Pero bueno, es increíble cómo es la vida, porque me imagino que a vos que te gusta viajar, habrás conocido un montón de gente así. Yo capaz que soy uno más de toda esa gente que conociste en tu trayectoria, ¿no? Porque hacer de 118 países. Yo soy inmigrante, pero también viajo. No soy viajero a tu estilo porque no hace extremo, pero he viajado a varios lugares. El año pasado estuve en Switzerland, en Suiza, sería en Sí, español, ¿no? Y llevé a mi esposa y estuvo espectacular. Es algo, y creo que del día que fui a Ucrania fue donde más me agarró el gustito de viajar y conocer otras culturas. Pero contame un poco de cómo llegaste a España, por qué te fuiste a Argentina, eh, para que la gente entienda un poco tu salida. bueno, en realidad, bueno, yo me fui por trabajo, un poco en aventura. Esto empezó hace como 17 años. Empiezo desde el principio. Yo tenía, bueno, tenía casas en Cura Brochero, en Mina Clavero, y yo las alquilaba. Y ahí conocí a un mago que estuvo un tiempo ahí parando, que iba a hacer la temporada.
Y como yo claro. le hice precio y todo, y estuvo como un mes y medio conmigo la temporada ahí en Mina Clavero, quedamos amigos, y él al año siguiente conocí a un humorista de Argentina muy famoso que es el Mudo Esperanza, y el Mudo estaba haciendo cruceros. El Mudo Esperanza no pudo ir y lo contrataron a mi amigo el Mago. Fue, hizo una temporada de cruceros y al año siguiente le dicen, necesitamos animadores. ¿Conoces a alguien? Y resulta que el Mago se acordó de mí y me llamó y me dice, ¿te animás? ¿Qué sé yo? Le digo, sí, qué sé yo, crucero, ¿qué hay que hacer? No tenía ni idea. Dice, no, cantar el bingo, hacer un poco de bailes, ayudar a las excursiones. Dije, sí, dale. Inventé un poquito el currículo, o Eh, sea, cosas que ya había hecho, pero nunca tipo animación. Y la cuestión que, bueno, fui quedando y quedé y empecé a trabajar en cruceros. O sea, me fui y estuve 3 claro, años. O sea, mi primera salida fue a cruceros, que fueron claro. 3 años. Así que empezó todo. Y O de sea que lo tuyo no era la comedia, entonces. O sea, entretener ni nada de eso, sí. el cordobés nace con la chispa. Lo que pasa es, bueno, en un Sí. momento, mi hermana, ya cuando empezó a ir a verme, a visitarme el trabajo y todo, me dice, es increíble cómo te están pagando para decir las boludeces que decías gratis en casa. Er, Mira, te cuento algo rápido. Estaba en Alemania en el 2006. Fue al Mundial. Mundial. Estábamos en un baile, es una historia con cordobeses. Estábamos en un baile y estábamos todos así medio rígidos, bailando, ¿viste? Todo así. Entran dos cordobeses. No sé ni quién eran. Me acuerdo la cara, la tengo impregnada en mi mente, porque entraron y, y cambiaron completamente el lugar. Se pusieron a bailar, hicieron bailar a todos. Había gente de todos los países haciendo el trencito. No decimos bailar a alguien, ¿no? Que por ahí se puede sentir reflejado con tu historia, ¿no? Pero esa historia no va a ser igual la que de otro inmigrante. Por eso todas las historias son importantes, sean tristes o felices. Es la idea de este canal, ¿no? De este podcast. Pero, Bueno, incluso puede llegar a ser que haya animadores claro, que no se encuentren, que la pasen mal, que estén mirando el reloj esperando que termine porque claro, extrañen. Es también depende cómo cada uno vive la vida o claro, disfruta la vida. Porque vos podés decir, podés haber soñado toda tu vida y decir, oh, me quería ir a Estados Unidos a vivir el sueño americano, que es el que te venden. O me claro. quería ir a España a vivir el sueño europeo. Y cuando estás acá, te das cuenta que por ahí era lo mismo, pero por ahí con un poco más de seguridad y estabilidad. Pero decís, no, al final, no sé, pero si estás acá y lo disfrutás, depende también mucho cómo lo vive cada uno. Claro, claro. Yo, por ejemplo, una cosa que mi experiencia propia es que, por ejemplo, yo vine con la idea de triunfar. No, yo no vine con la idea solamente de cambiar de país, sino quería triunfar. Y cuando vos te pones en esa mentalidad, todo lo que pasa alrededor no existe. O sea, por lo menos la forma que yo lo viví. Entonces, ahora que estoy en un momento de mi vida donde cumplí todas mis metas, hay algunas que me faltan, pero la más importante es la he completado. Y bueno, ya es como que la cabeza empieza a pensar, ¿no? Pide un poquito más de tiempo para pensar. Y cuando mirás hacia atrás, vos te das cuenta que decís, bueno, me perdí esto, me perdí lo otro, me falta esto, me falta. Y ahí es cuando la cabeza te empieza, ¿no? En cuanto a esas ganas de triunfar, qué sé yo, acá, sobre todo en España, te das cuenta de, sobre todo los argentinos, que el argentino se la rebusca bien, esa, ¿no? Podés quizás pasarla mal si no venís con una base o si no venís con un trabajo ya, y es ese miedo de decir, voy y estoy 2 o 3 meses hasta que salga algo. Claro, Sale. ¿Entendés? Por ejemplo, mi hermana vino con el marido y dijeron, bueno, vamos a ver, y hasta que se estabilizaron, quizás pasó un año, pero, o sea, consiguieron trabajo al toque. Quizás no de lo que ellos querían, pero hasta que se estabilizaron y y consiguieron su sí, casa, todo, pero se puede. Y a lo que voy, cuando vas de argentino, que ya vas con una experiencia de vida que es completa, porque, por claro, ejemplo, acá, vos vas, es como que acá, a ver cómo explicarlo, la gente cree que el cliente te va a ir y te tiene que ir al claro, lugar que vos pongas, ¿entendés? Y nosotros venimos con una base de que al cliente hay que ganarlo.
Sí, 100%. ¿entendés? Ya sea que tengas un bar, un restaurante, una librería, lo que sea. Entonces la gente acá no atiende bien, no le da importancia a cosas que nosotros de base sí las tenemos. Por ejemplo, viene un argentino acá y pone un bar y el argentino se levanta a las 6 de la mañana y te abre el bar a las 6:30 y te pone un montón de opciones y cafés y todo, qué sé yo. Un bar de un español, te habían puesto un café y unos croissants que son horribles. Y vos vas a un bar de un argentino y decís, uy, ¿por qué tiene tanta gente? Porque te dan 10 cafés distintos, te da 20 diferentes tartas, ¿entendés? Porque ya sea ahí. Va y dice, uy, ¿por qué el argentino este le está yendo bien? Porque se levanta a las 6 de la mañana, porque no mira el reloj, porque trabaja, porque le mete, porque va. Eso que vos decís es muy importante porque yo lo veo acá. Acá hay un montón de inmigrantes de toda parte del mundo. Y bueno, no quiero solamente hablar de Argentina como que es algo especial ni nada. Los latinos, y sobre todo los argentinos, porque lo veo y lo noto, de Sí, que queremos trabajar y tenemos, sí, por lo menos los que venimos, la idea de trabajar. Entonces, el que está pensando, uy, pero me voy, qué sé yo, no, bueno, pero te puede ir bien. Si después por cuestiones de tu cabeza te desestabiliza, entonces que decís, no, quiero volver, pero bueno, ahí ya entra la propuesta que vos estás queriendo meter claro. de, "Mira, yo te puedo ayudar para que te vaya bien". La historia de alguien te puede ayudar a tomar una decisión determinante, pero sí, acá por ejemplo, en Estados Unidos se habla otro idioma, no se habla español. O sea que todos los países son difíciles, aunque hable el mismo idioma, porque la cultura ya es diferente. Vos ya dijiste un caso donde el argentino se levanta a las 6 de la mañana, eso es cultural. Eso es, la diferencia cultural existe más allá del idioma. Y acá le agregás un poco más difícil porque no se habla el idioma, pero hay muchos argentinos que triunfan y triunfan bien. Otros países, es cuestión cultural porque hay 3, 4 países. Está Argentina, Uruguay, Paraguay, creo que Panamá, no me acuerdo. 3, 4 países que son top, digamos que están arriba, de migrantes que triunfan, ¿no? Que crecen mucho acá, en Estados Unidos. Pero es cultural. Nosotros cuando no habla el idioma nos rebuscamos, tratamos de hacer lo que sea. Yo en el piso donde trabajo hoy tengo un trabajo de ejecutivo, ¿no? Trabajo en tecnología. Soy el único de habla hispana en el piso, el único en ese rango. Y, y yo creo que tiene mucho que ver por la mentalidad, ¿no? De querer ganar, de querer ser el mejor. Y es cultural, yo Claro, lo traigo acá, de mis acá raíces. el Estado, obviamente si has trabajado y has aportado y después te dan lo que es el paro, que es una ayuda, que pueden ser 800 euros al mes si no trabajas. Entonces por ahí te corresponden 5 o 6 meses de ese dinero. Claro, La mentalidad muchas veces que un español es decir, ay no, me tiro 6 meses sin trabajar, total me están pagando. Y mi mentalidad es decir, no, eso va a ser, yo quiero trabajar, no quiero dinero, o sea, yo quiero y ganar más. Y es más, y la mentalidad, por lo menos la mía, es lo que vos dijiste antes, o sea, no tanto de triunfar, pero decir, quiero ser el mejor, ¿entendés? O sea, si yo soy animador y ahora yo estoy como jefe de animación en un hotel, o sea, quiero ser el mejor, que la gente venga y me diga, qué bueno que sos, qué bien que la pasé, cómo me divertí. Entonces no es ¿entendés? Pero claro, tiene que ayudar una base psicológica de decir, estoy bien, ¿entendés? Yo creo que va por ahí, y va por ahí por lo que vos querés hacer, de decir, es complicado estar afuera, pero no es duro, o sea, se puede, y podés, y te puede ir bien. Pero si estás constantemente de, mi familia está allá, necesito ir, necesito, qué sé yo, eso te tira abajo todo. Entonces tenés que ser fuerte con eso. Y si tenés una persona que te pueda ayudar con que te digan 3 palabras en el momento justo, claro, es- por eso yo creo que claro. Creo que también es la guía. Pues yo me acuerdo, un año llevé a mi esposa a Argentina. La llevé a Mendoza y la llevé a Calafate. Pasamos por Córdoba nada más, pero no paramos ahí. Y cuando estábamos en Calafate, un muchacho que estaba trabajando, atendía ahí en el hotel que nos estábamos quedando, me pregunta, che, ¿cómo hiciste para irte a Estados Unidos?
Me preguntaba, tenía ponerle 20 años tenía el pibe. Y yo le dije, le digo, bueno, nosotros nos fuimos por cuestiones de inseguridad donde vivíamos nosotros, porque nos habían raptado, estuvimos horas raptados y después de eso mi hijo dijo, nos vamos, nos vamos. Bueno, nos fuimos. Pero en el momento que nos fuimos, había muchas cosas que no habíamos considerado, pero íbamos con esa mentalidad de ganar, porque no nos gusta perder a nada, íbamos a ganar sea lo que sea. Pero yo le decía a este pibito, ¿no? Le decía, lo más importante que vos tenés que entender es que cuando vos vas a hacer un cambio, tiene que ser para mejor. Pues puede salir bien, te puede salir mal. Pero vos tenés que estar pensado el sacrificio que te va a llevar. Tenés que tenerlo en claro. A esa edad, capaz que por ahí no lo sabés. Vos me preguntás, yo te puedo contar y te lo estoy diciendo. El momento cuando yo me fui, no me di cuenta de todo lo que dejaba, todo lo que me iba a perder. Porque yo ahora vuelvo a Argentina. Los muchachos que cuando yo me fui, tengo la imagen de cuando yo me fui del barrio, cuando vuelvo hay gente nueva. No es lo mismo. Todo eso lo vas a perder. Ahora, ¿está bien, está mal? No lo sé, eso lo vas a saber con el tiempo. Yo lo aprendí con el tiempo, donde hoy le estoy dando valor a esas cosas. Después, ¿lo volvería a hacer todo de vuelta? No lo sé. El sacrificio fue fuertísimo, fue mucho. Pero eso es para cada persona. Entonces estas historias te dejan ver las perspectivas de diferentes historias, de Mira, diferentes personas. hablando de diferentes cosas, a mí me pasa al revés, por ejemplo. Porque bueno, hasta lo que fue la pandemia, yo trabajaba, mis temporadas eran o sea, yo vivo de verano en verano. O sea, el verano europeo o en el Caribe y después me iba para el verano argentino para Mina Clavero. Claro, Entonces yo estaba 7, 8 meses afuera, o sea, estaba 7 meses trabajando, un mes que me tomaba para viajar de vacaciones y después me iba para Argentina a manejar las cabañas, qué sé yo, y si no, ya claro. después de vacaciones. Y resulta que yo llegaba y vivía, por ejemplo, una vida de 8 meses en un barco, que vivís 1000 experiencias, después me iba de vacaciones a Tailandia, Vietnam, todas esas cosas, y después volví a Argentina y llegaba y resulta que había un taxi Renault 18 en el aeropuerto. Llegaba y estaba el del kiosco en el mismo kiosco con los mismos productos, ¿entendés? La misma gente, los mismos negocios. Entonces te das cuenta que decir, ¿cómo viví tanto? Recorrí tanto, hice tantas cosas y cómo la gente donde cuando volví seguían lo mismo, ¿entendés? Y Sí, muchas veces me pasaba de decir, bueno, sobre todo en los viajes, ¿no? Pero de decir, qué loco cómo es una sola toma de decisión. O sea, estás a una toma de decisión de cualquier cosa. Porque agarraba y decía, estaba en una isla en Fiji. Y yo decía, qué loco que fue comprar el pasaje nada más. O sea, estoy en una isla en Fiji y lo único que hice así de extraordinario fue decir, quiero ir. Entonces, obviamente te acompaña toda una base de decir, laburé 7 meses, ahorré plata, ¿entendés? Todo, claro, pero decís, estoy en Australia. Bueno, no sé, y así. Fue agarrar y decir, comprar un pasaje. O sea, fue una idea de decir, quiero ir ahí. Quiero estar en África, quiero hacer un safari en África. Fue la idea, ¿entendés? Y decir, claro, compré el pasaje y compré el tour. Entonces, estás a una idea, a una toma de decisión de poder cambiar. Ya después tenés que tener la fuerza mental de aguantarlo, ¿no? Por eso ya, pero es que, por ejemplo, vos después es como que estás bien, estás súper bien. Y decís, no, extraño Argentina. Bueno, pero Argentina va a venir después, no hace falta que vayas ya. claro. Entonces, por ejemplo, me pasó, después de la pandemia, estuve 4 años sin poder ir a Argentina. Y allá en la familia, tenía mis perritos, que es lo que más extrañaba, mis perros. Y estuve 4 años sin verlos. Fuerte, sí. El que ama a los perros sabe lo que es Wow, fuerte. pero al final es como que decís, está bien, no te pones mal, no estás, hoy me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. No, decís, ya está, ya vendrá. Entonces, por ejemplo, vos te Claro, fuiste y decís, oh, extraño mi familia, esto, mis amigos. Tus amigos están ahí. Tardate 5 años si hace falta. Vas a volver, sabes que vas a volver. O sea, claro, tampoco es tan drástico decir, hoy extraño, no puedo volver. Pasalo bien, vivilo bien, disfrutá, sé egoísta.
formar una familia o no. Bueno, también eso depende mucho del estado del inmigrante. Por ejemplo, creo que cada país es una experiencia diferente. No sé cómo será España, pero por ejemplo acá hay muchos inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Y estar ilegal no te permite salir. Entonces, Estados Unidos, ser un país tan grande, también pasa a ser como una cárcel gigante, porque al no poder salir, eso te destruye. Yo estoy hablando siempre desde la legalidad, ¿no? Porque yo tengo el Claro, pasaporte europeo. claro. Pero claro, o sea, muchas veces en mi trabajo he estado porque han venido practicantes argentinos, Ujú. mexicanos, peruanos, todo eso, Sí, que han venido con la visa que te da el ser practicante claro, y han venido 6, 7 meses y se han vuelto, ¿entendés? Y por ejemplo, que estés en esa práctica de decir que extrañé o que no, que necesitas un apoyo, qué sé yo. Por eso valoro tu propuesta de ayudar a la gente, sobre todo en claro, su lengua, porque claro, si estás bien, no pasa nada, pero si estás mal, necesitas alguien que te haga ver lo que estás viviendo, o sea, lo lejos que claro. llegaste y que te apoye a la que te digo, a la idea que te hizo salir de donde Claro, estabas. creo que tener una guía, esto más que este canal va a ser una guía para la gente que por ahí está, poner alguien que está ilegal y escucha esta historia, ¿no? Y capaz que puede ser legal en 5 años, capaz que le lleve 10 años porque en Estados Unidos es complicado. Pero esa historia que vos contás de querer más y salir y viajar, quizás lo lleve a decir, bueno, me la aguanto, me pongo fuerte. Toda esta gente que cuenta esas historias que ha logrado cosas o ha pasado momentos muy difíciles, lo han superado, porque todo esto es una buena historia para gente que pasa momentos difíciles y lo superan. Te da un poquito te muestra un poquito de salud al final del Sí, túnel, bueno, ¿no? Que, te digo lo que te digo, o sea, yo te puedo contar mi experiencia desde la parte positiva, claro, porque yo nunca extrañé, nunca la paso mal. O sea, he pasado mal, entre comillas, por anécdotas que pueda haber pasado en claro, viajes o en trabajo, circunstancialmente, de que claro, haya habido un cliente que se creía que era el dueño del hotel y no, o claro. cosas que pasaron en el Cosa de la Líbano, vida, quitaron la policía los pasaportes, pero cosas de, o sea, mi experiencia como inmigrante es buena, ¿entendés? Entonces yo y, por eso digo, claro. No, es buenísimo. ¿Y qué es lo que te deja, por ejemplo, conocer tantos países? ¿Qué es lo que te atrapa tanto que, por ejemplo, son 118 países? Es un montón, es un montón de países. ¿Y qué es lo que te lleva a ver, qué es lo que te atrapa de eso, ¿no? Que es adrenalina, es cultura, es todo. bueno, empezó como sin darme cuenta, porque claro, ya empecé a trabajar en cruceros, entonces ya estaba todos los días en un país distinto. Pero claro, Claro, es como yo lo di, yo, desde mi experiencia lo digo ahora, era el pack básico, ¿entendés? Que era claro, Francia, Italia, claro, y todo por esa zona. Y ya después empezó todo como para decir, wow, yo, bueno, estaba en Argentina, estaba en la Academia de Argüello y estudiaba doble escolaridad, a la mañana español y a la tarde todo en francés, claro, historia, gramática y todo. Entonces hablaba francés, historia de Francia, entonces, claro, mi infancia fue estudiando cosas de Francia y digo, wow, tengo que ir a París. claro, Y ya que estoy en París, digo, wow, Berlín, el muro de Berlín, y Ámsterdam, todo. Entonces mi primer viaje como que grande fue como un tour por todo claro, eso, el pack, que yo le digo el pack básico. Que claro. Londres, la Torre Eiffel, Roma, todo eso. Y está todo cerca ahí. Bueno, es que si te lo planteas, o sea, en 15 días, entre trenes, aviones, si lo haces bien, lo ves todo. Porque también teniendo en cuenta mi forma de viajar, yo no puedo estar 15 días en un lugar. Yo llego a un lugar, estoy 2 días, 3 días, caminé 8, 10 horas y, porque, ¿a qué va? O sea, por ejemplo, al principio, bueno, a mí me encantaba hacer fotos, entonces yo me liberé con todo esto como fotógrafo. Entonces empecé a hacer libros de fotografía. Entonces ahora tengo libros
de cada continente de foto artística. Entonces, una de las cosas que me pide a viajar es ir a hacer fotos y documentar, según mi mirada, el mundo. Y después ya el hecho de decir, wow, primero era, quiero llegar a 30 países, quiero llegar a 40, quiero llegar a 60, a 80, a 100. Es como que te vas planteando metas y después, bueno, lo cultural, por ahí hay veces que decís, quiero, o sea, de querer ver las cosas que veías en los libros o en los manuales. Entonces va Claro, por y lo cultural. O, por ejemplo, Petra, con toda esa muralla que tiene. O, entonces te vas planteando lugares y ya después, bueno, el mapa se te va haciendo más chiquito, entonces ya te queda menos para ir eligiendo, ¿no? claro, claro. Pero es como decir, es viajar y ahora ya es por inercia. Claro, claro. A mí por eso de lo que me atrapa es la infraestructura de los países, la comida, la cultura, cómo Bueno, sí, o sea, son, obviamente cómo se vas man viajando y vas probando la comida y todo. claro, Pero, por ejemplo, hay lugares que llegas y son feos. claro, Pero claro, voy a decir, bueno, pero no me lo contaron, lo viví. Yo claro, sé que es feo. Yo sé cómo huele Hong Kong. claro, Yo sé cómo huele, ¿entendés? La claro, India. Yo sé claro, cómo, a qué huele, por ejemplo, un campo en Bali, ¿entendés? En claro, Indonesia. O sea, sí, no me lo contaron. Yo sé. O sea, no estuve 2 meses como para decir, tuve 2 meses, pero claro, y hablé con la gente, fotografié a la gente, comí la comida. Sé que gente es buena, que gente es mala, que claro, gente es amigable, donde te cuidas un poco más porque decís, puede ser peligroso, ¿no? Qué sé yo. claro. ¿Siempre viajas solo, Lucas? ¿Siempre viajas solo? No, o sea, me gusta muchísimo viajar solo, pero he viajado también con amigos, con familia, con mis papás. Viajar solo, puedes decir como que es más aburrido, pero ten en cuenta que yo estoy 8 meses y he hablado con casi 15.000 personas, porque soy animador Claro, en un hotel o en su momento de crucero. Entonces yo estaba, imagínate, 1.500 personas por semana. Y yo era, hola, buenas noches, ¿cómo claro, vas? Vamos a jugar. siempre, claro, Después en el hotel, hola, vamos a hacer el aquagym, dale, aquagym, ven, al es un trabajo bingo. para vos. Claro, entonces después salía y cuando viajo solo, no quiero hablar con nadie. Entonces si viajas solo, es a tu ritmo. Dormís cuando querés, comés donde querés, vas a donde querés. Es más fácil, Es más fácil. Por ahí, si vas con un amigo, te reís más, ¿entendés? Te reís más, pero por ejemplo, yo no tengo ningún problema en ir a un boliche o una discoteca y ponerme a bailar solo. No tengo problema en ir al cine solo. No tengo problema en viajar solo. Pues claro. esas son cosas que bueno, te influyen en la cabeza, ya tanto si estás viviendo afuera o no. Y por ahí, si estás en compañía, te animas cosas más, a un poco más de cosas, pero yo ya a este momento, o sea, me puedo salir a caminar por un pueblo que parezca peligroso y no me da miedo. La verdad que estoy muy interesante, la verdad que estoy muy contento que estés acá porque tienes una historia muy, ¿cómo se diría? No espacio, intensa, digamos, Sí, ¿no? Intensa, es la palabra que buscaba. Porque creo que ser inmigrante es intenso y creo que ser viajante y inmigrante son dos cosas diferentes. Y ser viajante también es más intenso, o las dos capaz que son igualmente intensas, pero yo tener la oportunidad de viajar, que hoy quiero viajar mucho más, y con tu historia me entusiasma más todavía, ¿no? bueno, es que, bueno, no tiene nada que ver con ser inmigrante viajar, ¿no? O sea, viajar, o sea, que la gente viaje, ¿entendés? Pero también Claro, yo te doy otro tipo de viaje. Por ejemplo, si vos decís, me fui 15 días a Brasil, yo digo, buenísimo, pero yo en 15 días hubiese hecho Uruguay, Brasil y Perú, ¿entendés? claro, Mi manera de viajar, pero cada claro. uno viaja a su manera. Claro, tiene su forma. Yo lamentablemente no puedo hacer tantos países así, pero yo cuando fui ahora el año pasado hicimos Suiza y Francia, porque Francia estaba al lado. Fue Claro, manejar 3 horas y cruzamos la frontera de Francia y estuvo buenísimo, la verdad mira, que una en mi experiencia terrible. aplicación alquilé un auto, estaba en Alemania y quería ir a conocer Liechtenstein, que es un país súper chiquitito metido ahí. Y para ir de Alemania a Liechtenstein, pasé.
en 1 hora por Austria y creo que Suiza también. O Claro, sea, Austria está ahí al lado de, eh, pegado a vos vas a Alemania. decir, para ir a Liechtenstein pasé por 4 países. O sea, estuve en 4 países en un día. Claro, claro. Esa es otra cosa que te atrapa de Europa, por ejemplo, cuando estaba en Switzerland, en Suiza, en español. El aeropuerto donde bajamos todos hablaban francés ahí. Y cuando ibas a la otra punta de Suiza, te hablaban alemán. Y no solamente la diferencia de lengua, la cultura era diferente de una punta a la otra en un mismo país. Y cuando ibas manejando los carteles de tránsito, cambiaban a alemán. Que vengo a hacer un viaje ahora por el Caribe, por todas estas islas, San Martín, Dominica, Turcos y Caicos, y era, ¿en qué idioma hablo hoy? O sea, cuando, cuando te ibas a meter por Claro. cada una, es decir, ¿en qué idioma voy a hablar hoy? Hablan francés por ahí también, Hablan o sea, el francés, francés. hablan una isla te habla francés, otra Claro, isla habla inglés, otra isla claro, te hablaba holandés, ¿entendés? claro. Otra isla te hablaba español. La cuestión es que, mira, obviamente lo vuelvo a repetir, desde la legalidad también es mucho más fácil, pero si tienen la posibilidad de tener el pasaporte y lo tienen y quieren irse, o sea, que no tengan miedo voy a extrañar, me va a ir mal, qué sé yo. Si vas con un trabajo ya previo, buenísimo, pero si vos vas y decís, tengo la posibilidad de mantenerme 2 meses, 3 meses, de estar tranquilo y buscar trabajo, inténtenlo, que no tengan miedo a la cabeza de decir, voy a extrañar, la voy a pasar mal, eso que dicen, no, para pasarlo mal allá, me quedo acá. Inténtenlo. Todo se puede, esté en la situación que estés, sin hablar de casos extremos, pero por eso es tan importante compartir estas experiencias, porque un inmigrante puede contar una historia completamente diferente y alguien como vos algo completamente diferente. Lo importante es que la audiencia se conecte con la historia que ellos quieran conectarse y seguir, y por ahí les ayuda a tomar una determinación, ¿no? Yo tengo una historia de inmigrante que no fue fácil, pero tiene final feliz. Y he logrado todo. Lo que sí, todos los cambios no son fáciles. O sea que no, la experiencia es que no es que va a ser fácil. Tenés que tener el determinante. Por empezar, o sea, te la rejugaste por amor, porque de Estados Unidos te fuiste a Ucrania a buscar a la chica que creías o por la que confiabas que podía ser. Exacto. Uno también se la juega y te puede haber ido bien, no te puede haber bien, te podrían haber secuestrado, todo. Claro, es lo que yo le decía a la gente. Le decía, me puede ir bien, me puede ir mal, no lo sé, pero si no lo intento, nunca lo voy a saber. O sea, todo lo que vos explicás, de mi punto de vista, yo lo entiendo perfectamente, porque logré todo con con ese tipo de principios, ese tipo de mentalidad que tenés vos. Me asimilo mucho a tu historia, a pesar de que la trayectoria no fue fácil, porque me pasaron cosas, me divorcié, me volví a casar, pasaron un montón de cosas, que son cosas que le pasa a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es también interesante desde el punto de vista de tu mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, ella también se la jugó y se fue a Estados Unidos, ¿entendés? Claro, Y, y, y la vida en Ucrania también es complicada, entonces también ella se la jugó y le fue bien. claro, la historia de ella, por ejemplo, si hablamos un poquito, hablando de diferentes casos, porque ella emigró no porque quería irse, porque quería estar conmigo y queríamos formar una familia. Pero hoy que hace ya más de creo que 5 años que no veo a la familia, porque primero empezamos con COVID, no puedo viajar por COVID. Y después vino la guerra justo después de COVID. Entonces ya hacía más de 5 años que no ve a la familia. Y ella quiere volver todo el tiempo, todo el tiempo. Como te digo, es como uno arranca, es la mentalidad, es lo que uno quiere. eh, por eso mi historia es muy similar a la tuya, la de mi esposa es diferente y hoy no puede volver. No puede volver. Lo que sí, por ejemplo, ella se siente mucho más, acá no se siente cómoda culturalmente. Pero, por ejemplo, cuando llegó a Argentina le fascinó. Le fascinó. ¿Entendés?
Nosotros somos más familia, de estar juntos, de abrazarse. En realidad acá eso no existe. Acá la gente no te da un abrazo. Si tienen un problema, te ayudan, pero te dan una mano porque son gente muy buena. O sea, el americano de verdad, en general son buenos. Y yo conocí mucha gente excelente. Pero, y te dan una mano. Pero ese contacto, el tacto que tiene el argentino en cuanto a familia y eso, es diferente. Por ejemplo, nosotros estamos hablando como si nos conociéramos toda la vida. Eso es el argentino. Así nomás. Es la cultura nuestra. Pero hay otra gente que no es así. ¿Cómo vas a hablar con este que no lo conoces? A mi esposa le pasaba eso. Yo soy argentino y me decía, pero vos no lo conocés a este. ¿Entendés? No lo entienden. Pero bueno, somos así. Eso, a algunas personas les pesa eso. Pero yo qué sé, a mí me gusta ganar a todos, no me gusta perder. Y siempre, hoy estoy haciendo algo nuevo. Logré todas mis metas, empecé con este podcast, ¿no? Porque conocí mucha historia. Tengo historias muy tristes, muchos tipos de historias, que las voy a ir compartiendo y la gente la va a ir viendo. Y también empecé a desarrollar una plataforma, ¿no? Para conectar inmigrantes con terapistas de su país. Porque yo recibí terapia en Argentina en mi momento difícil acá y no es lo mismo. Después me hice atender por un argentino y como argentino con argentino, un crack. Esa no es la necesidad de todo el mundo, eso. Pero, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Porque será por ser argentino, será porque es cultural, será de familia, no sé, pero Porque somos no puedo parar, no puedo parar. Mi mente está continuamente creando y haciendo cosas. Es así. Y creo que para cualquier persona que tiene cualquier iniciativa, ya sea en tu país o migrar, lo que sea, tiene que tener ese tipo de mentalidad. Si no, no hay nada. Y cosas te pasan, pero tener una meta fija es lo que te hace bloquear todo lo que pasa afuera y vos le da. Así que bueno, Lucas, la verdad que sé que quizás hablar con tanta gente, laburar tanto, entretener a tanta gente, hacer reír a tanta gente, tomarte el tiempo de hablar conmigo. Creo que esto pasa porque somos argentinos, nos vimos una sola vez. Bueno, Es ¿cuánto era? ¿De dónde fue, no? ¿De Barcelona? Sí, ¿no? No, yo viajé de USA, creo que fue a Alemania o Netherlands, uno de esos países para ir al aeropuerto, y ahí vos tenías tenía la camiseta argentina. Yo iba así todo con la cabeza, así los vi, este es argentino, le voy a preguntar. En Europa es muy común que la gente use camisetas de fútbol de diferentes países. Por eso yo digo, capaz que puede ser argentino, capaz que no. Pero yo distingo al argentino, lo conozco de kilómetros de distancia. Igual, o sea, bueno, las casualidades, ¿no? O sea, tuvimos el asiento uno al lado del otro, Ahí salió, ahí volvió. íbamos en el avión, uno al lado del otro en el asiento, y lo que te digo, cuando yo viajo, como no puedo hablar con la gente, si nos pusimos a hablar, creo que los últimos 5 minutos cuando el avión aterrizó y bajamos, creo que fue ahí que hablamos. Sí, creo que, bueno, subiendo el avión es cuando yo te hablé, primero. Íbamos subiendo el avión, estamos en Netherlands. Yo, cuando voy a la cola del avión, que para subir, eh, ahí te veo, para abordar, te veo que estabas ahí y te hablé, te pregunté, che, vos sos argentino, mirá, me pasa esto. Y íbamos hablando, subiendo el avión, si te acordás, y ahí, viste que te apuran para subirte y la gente está esperando. Entonces ahí digo, che, te doy porque vos tenías otro asiento. ¿Sí? Y ahí Ah, nos bueno. cambiamos rápido el Facebook. Y bueno, de ahí ya perdimos conexión porque están en diferentes asientos, no podíamos hablar. Y cuando bajamos, hablamos un poquito y yo te mandé mensaje. Pero bueno, che, la verdad te agradezco por estar acá. Muy buena historia. La verdad que sos un capo, O sea, dame esta oportunidad de tenerte acá. Así que, como cordobés, ¿no? Sos re capo. Así que y tengo bueno, la chispa. che, te agradezco mucho. Y bueno, este año voy para España. Así que estaría de más decir que te tengo que visitar, porque mi socio Dale, vive en España, en Valencia. Así que lo voy a ir a ver. Él es técnico, él hace programación. dale, de uno. Es argentino también. Así que cuando vaya a Valencia, te voy a pasar a saludar. Saludos, che. Bueno, saludo a Chao, todos. Luque.